me escriben porfa al interno para anotarles esa participación, ¿vale? Que son una tareita que todos teníamos. No me dejen olvidar. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Listo, entonces, estábamos hablando que esas fracturas Alter-Harris son fracturas que se dan en las fisis de crecimiento o en los núcleos de crecimiento. Resulta que eso es un hueso normal. Entonces viene el hueso largo, que es lo que están viendo acá, y aquí viene el lugar en donde está ese cartílago por donde crece el hueso largo. Bien, esto en este caso parece ser un húmero y pues tiene su cóndilo humeral. Resulta que hay 5 tipos de fracturas Alter-Harris, pero todos afectan las fisis de crecimiento. Acá lo más relevante es saber cómo se clasifican, no porque una sea peor que la otra. Lo que pasa es que dependiendo de la ubicación va a ser el procedimiento quirúrgico. No es lo mismo que solo afecte la fisis a que también afecte la epífisis o la metáfisis. ¿Listo? Entonces tenemos que las tipo 1 solo afectan la fisis, que es como esta que estamos viendo acá. Al solo afectar la fisis, es probable que solo se afecte el crecimiento del hueso, porque el espacio articular no se está viendo comprometido con ninguna afección. Diferente es con las que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces la fisis es la tipo 1, la de solo la fisis. Ahora, la tipo 2 afecta la fisis y hacia la metáfisis. Bien, parece una muesquita, es como una puntica de la metáfisis y hacia abajo, o sea, la epífisis queda íntegra. Por su parte, la tipo 3 es lo contrario a la tipo 2. La tipo 3 afecta la epífisis y al afectar la epífisis empezamos con un problema y es que en huesos largos como este que es el húmero o en el fémur o en la tibia, al haber que afecten la fisis, pues vamos a tener alteraciones intercondilias, es decir, justo acá va a haber una articulación ya sea con el radio o con la ulna, ¿bien? Que es la que entra acá el olecrano. Esto que esté interrumpido hace que este fragmento que esté acá esté libre. Esto está estable, pero este fragmento libre normalmente articula, por ejemplo, con parte del radio. Entonces empiezan a haber afecciones secundarias por luxaciones húmero-radiales o húmero-ulnares, dependiendo si es este fragmento o este fragmento. ¿Listo? Es importante entender eso porque ahí es cuando se afecta. Y el problema de eso es que el codo es un chicharrón. El codo se afecta demasiado y eso hace que la solución terapéutica vaya a ser buscar una artrodesis. ¿Qué es una artrodesis, chicos? Buenas, ¿qué es una artrodesis? Hágale, Dayana. Exacto, entonces una artrodesis va a ser fijar la articulación y el fin de la artrodesis va a ser una posterior anquilosis. La anquilosis es que la articulación no se mueva, pero que ya quede pues funcional, no de que se flexione y extienda, sino de que sirva de apoyo, ¿bien? Entonces las artrodesis, dentro de todo, pues generan repercusiones degenerativas con el tiempo, no inmediato, con el tiempo. Entonces hay pacientes que para que se artrodese o se anquilose, pues tienen que hacer efectivamente una enfermedad degenerativa o formación de osteofitos, consolidaciones, que ustedes ya saben los tiempos de consolidación. El problema de esto en un animal joven es que tenga una artrodesis desde tan joven, va a hacer que el resto de los miembros compensen lo que a él le está afectando.
¿Listo? Algo parecido pasa con la tipo 4. Miren que se viene por la metáfisis, afecta la fisis y baja a la epífisis. Se lleva todo el segmento, este segmento queda libre. Y ya tenemos la 5 que es de compactación. Característica de esta que ya les dije, ¿cómo se ve en la radiografía? Que la fisis no se ve. Y ya. Bien, entonces puede no verse, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, o puede verse radioopaca. ¿Listo? Porque pues ustedes saben que la fisis suele ser radiolúcida. Ejemplos de fracturas Alter-Harris. Tenemos una proyección cráneo-caudal, vemos un hueso que tiene fisis, mírenlos acá, las fisis son estas son las fisis. Pero si yo lo veo a primera impresión es un paciente que me genera duda, primero porque tiene mucha inflamación, tuvo un trauma y tiene dolor. Entonces siempre tengo que hacer estudios ortogonales de 90 grados. Entonces, cuando le hago ¿cómo le borro esta vaina? No sé qué acabo de hacer. Cuando le hago la proyección medio lateral me doy cuenta que efectivamente hay una fractura sobre la fisis. ¿Qué tipo de fractura, porque no solamente está afectando la fisis ahí, qué tipo de fractura están viendo ahí dentro de las Alter-Harris? Una tipo 4. ¿Por qué, Haider? Pues que bajo mi perfecta visión sobre imágenes diagnósticas, o sea, se ve como si estuviera, es que ahí se me fue un poquito la imagen, pero se veía como desde la metáfisis había un pequeño hundimiento, como una hendidura, que se formaba, pasaba por la fisis, y también se veía que la epífisis no estaba completa, es como si le faltara también un pequeño trocito, y aparte estaba saliendo el trozo, la estructura ósea, el trocito de hueso también se veía. Entonces, yo veo la epífisis bien, ¿sí? Pero veo, miren la fisis acá, esta es la fisis, se fracturó, pero va hacia arriba. Entonces queda así, quedó el cóndilo y quedó hacia arriba y sobre la fisis. ¿Qué tipo de fracturas Alter-Harris es esa? ¿Sería la tipo 2? Tipo 2, sí señor. Ahora esta. ¿Qué tipo de Alter-Harris es esa? Buenas. ¿Qué tipo de Alter-Harris es esta? Profe, sinceramente no estoy viendo dónde está la... Siento que veo como 3 fracturas, entonces no sé cuál es la que debería ser. Entonces, Haider, miren, este es el hueso. Aquí hay una discontinuidad. Este es el otro hueso. Aquí hay otra discontinuidad. Bien. Esta es la epífisis y esta es la discontinuidad. Esto no es parte de ese hueso, este es el hueso carpoaccesorio.
pero este que les estoy señalando acá es la otra. ¿Qué tipo de fracturas Alter-Harris tiene este animal? Tipo 3 y tipo 4, profe. ¿Por qué tipo 3 y por qué tipo 4? Pues no sé, de pronto en la parte de atrás, como pasa derecho, digamos, pasa epífisis y ya, pues digamos, pasa todo, entonces yo diría que es la tipo 4. Y en la parte de al frente, como solamente se ve en la epífisis, pues diría que es tipo 3, no sé, no estoy segura. Estaba hablando y no se escuchaba. Entonces decía, la epífisis está completa. La epífisis está completa. La metáfisis está completa y la metáfisis está completa. ¿Qué tipo de Salter-Harris es? Tipo 1 y tipo 2. Solo es tipo 1. Acá solo se está interrumpiendo la fisis. Queda este fragmento pegado acá. Y este pegado acá porque es que este huesito tiene un poquito más arriba la epífisis. Y este quedó acá desplazado. O sea, que está desplazada no significa que no sea una Salter-Harris. Y la fisis de esta, ¿qué es esta? Esto se fracturó acá y esto se fracturó acá. Miren acá, se ve sobre la fisis. ¿Listo? Aquí. ¿Ahí ven la imagen? Sí. Esa puede ser tipo 1. Correcto, Haider es tipo 1. Lo que pasa es que las fisis no es que sean planas, ¿no? Lo que pasa es que las fisis también van en forma a la dirección del hueso, pero esa es una fisis, es una tipo 1. Aquí. Ahí, ¿qué tipo de fractura hay? Podría ser tipo 3. Podría ser tipo 3. ¿En dónde? ¿Cuál es la lesión acá?
Resulta que es común que confundan esta línea con una fractura. Eso es un núcleo de crecimiento. Resulta que las fisis de crecimiento son el lugar por donde crece el hueso, ¿sí? O sea, por ejemplo, esta, que les acabo de señalar. El hueso no crece por ahí. Lo que crece por ahí es la cresta tibial. Eso es un núcleo de crecimiento. La fisis de esta es esta línea que les estoy mostrando acá. Entonces resulta que ustedes van a decir, doctora, pero usted para qué nos está mostrando esta fractura de fíbula si estamos hablando de fracturas Salter-Harris. Resulta que yo les estoy poniendo esto porque si ustedes se dan cuenta, acá hay algo que se viene hacia acá y forma este triángulo. Entonces, cuando vengo a la imagen en cráneo caudal, me doy cuenta que efectivamente hay una fractura. ¿Cómo? ¿Cómo está esa fractura? Entonces, miren, viene acá y luego viene hacia la metáfisis. Esto pareciera que fuera un fragmento realmente, porque acá pareciera que hay otra fractura. Pero hace esto. ¿Qué tipo de fractura Salter-Harris sería? ¿La 2? ¿Cómo? ¿La 2, profe? Una tipo 2, muy bien. ¿Quedan claras las fracturas Salter-Harris? Profe, una pregunta, ahorita que estás mencionando de una que se veía radio opaca, ¿era la tipo 4 o la tipo 5? La que se puede ver radio opaca es la tipo 5, que es la compacta. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Las fracturas, ya dijimos que habían fracturas, las Salter-Harris también se dan en las vértebras, ¿no? No se asusten, ahí también se dan porque ahí también hay fisis. En todo lugar en donde haya fisis, yo quería aclarar esa información. Entonces hay un concepto claro y es que las fracturas se clasifican en Salter-Harris, si es un animal con fisis de crecimiento, o en fracturas de acuerdo a la clasificación que vimos la clase pasada, que dijimos que eran o transversas o oblicuas, en espiral, en forma de tallo verde. Dijimos también que podían ser con minuta o con fragmentos óseos, que es lo mismo. Que podían haber fisuras, eso ya lo vimos la clase pasada, ¿no? Ahora vamos a empezar a hablar de algunas lesiones. Entonces resulta que nos enfrentamos a una lesión muy típica en los perros, no tan común en los gatos, que se llama el famoso osteosarcoma. Entonces resulta que el osteosarcoma es un tumor hueso, ¿sí? Y también tenemos los osteocondromas, que son tumores que afectan el hueso, pero también afectan el cartílago, ¿bien? Entonces resulta que estos patrones, y en específico el del osteosarcoma, tienen unas características principales. Lo primero es que afectan o hacen una lesión ósea agresiva, visto en el caso del osteosarcoma. Pero hay unas guías de distribución que no es que sea patognomónico, no es que sea únicamente así, pero ver una lesión en los perros lejos del codo y cerca de la rodilla es muy característico del osteosarcoma. En cuanto a distribución, ¿qué huesos se afectan con el osteosarcoma? Se afectan huesos, cualquier tipo de hueso, ¿bien? Los tumores, así como lo vimos la clase pasada, cuando son primarios afectan principalmente la metáfisis y la epífisis. La diáfisis se afectan más cuando son tumores metastásicos, porque el foramen nutricio, por donde llega la arteria nutricia, es el lugar donde hay una difusión del torrente sanguíneo sistémico, pero que directamente llega a ese hueso, ¿bien? Entonces, específicamente, ¿cuáles son los huesos más predilectos del osteosarcoma? Lejos del codo, cerca a la rodilla, el cráneo,
las costillas y la pelvis. Un osteosarcoma primario de radio o de húmero o de fémur puede hacer metástasis a costillas, puede hacer metástasis a pelvis, puede hacer metástasis a cráneo. ¿Listo? O el primario de cráneo puede hacer metástasis al resto. Hay que tener en cuenta que una cosa es que hagan metástasis al hueso, pero uno de los órganos diana del osteosarcoma es el pulmón. Entonces, cuando un paciente se sospecha que tiene osteosarcoma, es mejor mirarle una placa, un estudio de tórax, idealmente con 3 vistas, para poder evaluar ese parénquima pulmonar. Resulta que, como les decía ahorita, las metástasis a hueso son muy comunes a nivel de la diáfisis, porque ahí está el foramen nutricio, que es por donde llega la arteria nutricia y nutre el hueso, ¿cierto? Entonces, las masas que están en la diáfisis más comúnmente son metastásicas. Entonces, si yo encuentro una masa de hueso en la diáfisis, pienso primero en una metástasis antes que en una masa primaria. ¿Cuáles son los tumores más metastásicos a hueso? El tumor mamario y el carcinoma prostático. ¿Listo? Pueden ser poliostóticas. ¿Qué significa que sean poliostóticas? Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Qué significa que sea poliostótico? Profe, ¿qué puede hacer ya a nivel metabólico? No. O sea, Que son varios. que son varios huesos, que las lesiones poliostóticas más comunes son las metabólicas. ¿Listo? Pueden ser formas variables, pero son agresivos. Y, digamos, lo que caracteriza los tumores óseos secundarios es que vamos a tener otro foco tumoral en otro punto, ¿listo? Ahora bien, cuando hablábamos del tumor como el osteosarcoma, dijimos que genera una lesión ósea agresiva. Entonces vamos con el primer tip acá. En rayos X yo voy a tener unos parámetros que me van a decir, esto tiene más pinta de infección que de tumor. Pero cuando yo hablo de lesión ósea agresiva, yo no puedo asegurar que sea un tumor o una infección. Es decir, que cuando me encuentro con cualquier patrón agresivo, tipo osteólisis permativa o proliferación en forma de estallido solar o amorfo, no significa que sean una o otra, no son patognomónicos de ninguna lesión, lo que hace que nosotros en radiografía no podamos diferenciar ese tipo de cosas. ¿Listo? En el caso de la osteomielitis vamos a tener 2 antecedentes principales. El primero pueden ser traumas, exposición de hueso, mordidas, muy común después de las mordidas. También tenemos como antecedentes pacientes con intervenciones quirúrgicas, colocación de material quirúrgico dentro del paciente, cualquier material ajeno al cuerpo, ya sea suturas o... Ahí sigue viendo mi presentación. Sí. Ya sea suturas, esa niña está muy feliz. Se está riendo con mucha emoción. Gracias, si quieres con este mismo. Gracias. Entonces, cualquier signo de antecedente de contacto con el hueso o, por ejemplo, alteraciones sistémicas, ya sean leucocitosis, neutrofilia de un origen no determinado. El problema es que en las osteomielitis generalmente está ese antecedente de algún contacto, ya sea una mordida, un trauma, alguna lesión de piel, o sea, algo. Generalmente esas osteomielitis son de origen bacteriano, pero también pueden haber otras infecciones, por ejemplo, virales y eso que pueden causarlas, solo que lo más común son bacterianos.
En infecciones no fungales también puede ser distribución hematógena, es decir, puede ser una infección sanguínea que esté haciendo una distribución sanguínea hasta el hueso, o también por lesiones traumáticas, como ya les dije. Características de la osteomielitis: va a tener patrones líticos y osteoproliferativos que generen signos de lesión ósea agresiva. Si llegase a estar asociado a un implante o al material ortopédico, suelen tener como factor un halo de lisis, es decir, quiero mostrarles por acá, a ver si hay una más bonita. Esta línea radiolúcida que se forma por acá se asocia muchísimo a rechazo del material y osteomielitis. Ya les voy a mostrar otra, que es esta. Miren el halo que se forma aquí alrededor del material. Esta es una imagen del hospital de un paciente que nos llegó, que habían operado en otro lado. Las radiografías, el paciente no mejoraba, claramente no iba a mejorar porque estaba inestable, en una fractura multifragmentada, pero aparte de eso tenía infección ósea. Miren que tenía osteoproliferación en forma de cepillo, tenía ese halo radiolúcido que estamos diciendo, y habían signos de no unión porque esta fractura llevaba más de un año. Y ya dijimos que cuando los bordes se empiezan a tornar redondeados, son signos de no unión. Chicos, ¿hay dudas hasta este momento? Profe, yo tengo una duda. O sea, el osteosarcoma o alguna neoplasia puede verse similar a la osteomielitis. Sí, señora, nosotros radiográficamente no podemos diferenciarlos. Cuando no está el antecedente de implante, de trauma, lo primero que yo pienso si es que hay signos de lesiones agresivas en un tumor. Si por el contrario hay antecedentes de trauma, hay antecedentes de exposición del hueso, de implante, pues lo primero que pienso es una osteomielitis. Radiográficamente yo no lo puedo asegurar. Que van a haber unos patrones que coincidan más con unos que con el otro, que ya los vamos a ver, no significa que lo pueda asegurar. Por ende, cuando hay una lesión ósea agresiva, ya sea por infección o por tumor, el diagnóstico definitivo se hace por biopsia. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de adentrarnos en el mundo de las patologías? Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de algunas patologías específicas. Uno no diagnostica lo que no conoce. Si ustedes no tienen al menos la idea de que en esta cátedra ustedes vieron, al menos cuando estén grandes, digamos, en experiencia profesional, ustedes digan, yo me acuerdo que al menos vimos algo que se parecía a esto. No necesitan saber el nombre, ¿para qué? Eso lo encuentran en los libros, pero al menos saber que lo vieron y que había una lesión que ustedes se acuerdan que era algo así. Porque yo necesito darles a ustedes las bases para que puedan tomar decisiones y decir, eso no está normal. ¿Listo? Entonces tenemos la panosteitis. La panosteitis es una lesión que se da en animales jóvenes. Es muy típica de los machos de crecimiento rápido, razas como gran danés, pastor alemán. Características de las patologías que les voy a mencionar ahorita. Son patologías de animales que son pesados, visto que crecen muy rápido, es decir, que pasan de ser cachorritos a ser mastodontes de 40 a 50 kilos. Bien,
Una de las características de la panosteitis es que genera claudicación intermitente. Siempre que sospechemos de esa claudicación intermitente en un animal joven, es bueno hacer la contralateral, que es una panosteitis. En radiografía ya vamos a ver la imagen y es una lesión ovalada que, para que lo asocien de alguna manera, es como un patrón geográfico, pero en vez de ser osteolítico es radiopaco. ¿Listo? Es decir, parece un circulito, pero es de densidad de hueso. Por ende, eso da la impresión como de una huella dactilar impresa en el hueso. Bien, es una lesión benigna asociado a inflamación ósea y da esa impresión de pulgar que puede ser difusa. Puede ser poliostótica en huesos largos y es asociado a la sobrecarga que se genera, alteraciones metabólicas, alteraciones inmunes o infecciosas. ¿Cómo se ve? Este es el primer ejemplo, no se me asusten que ahorita vamos a ver otro. Y es este circulito que están viendo ustedes acá. Parece como si fuera un patrón geográfico, pero en vez de ser lítico es radiopaco. Listo, ahora vamos a ver una más bonita para que no se asusten, esperen. Mírenla acá, parece la impresión de una huella dactilar. ¿Listo? ¿Hay dudas de lo que les acabo de decir de la panosteitis? Qué pena, ¿cómo fue que la definiste como tal? Como un área ovalada que es radiopaca, que la forma en que la asocian con algo, o sea, parecido a algo que ya conocen, es que se parecía a un patrón geográfico, pero en vez de ser lítico es radiopaco, pero no es que sea una pérdida de hueso ni una osteoproliferación, simplemente es asociada a que como el hueso se sobrecarga, el hueso se inflama y esa inflamación se representa en una lesión, que es esta. ¿Listo? Que se ve como la impresión de la huella dactilar. Listo, gracias. Niños, yo voy a ir haciendo patología, explicamos y solucionamos duda de una vez. ¿Listo? Entonces, hay dos patologías que en nombre se parecen muchísimo y esta es una de ellas. La osteopatía hipertrófica. Y ustedes se van a encontrar también que más adelante vamos a ver la osteodistrofia hipertrófica. La diferencia es que una dice apatía y la otra dice distrofia. ¿Listo? Entonces, si yo les digo osteodistrofia y osteopatía, ¿cuál creen que es la diferencia entre una y la otra? En cuanto a terminología. Bueno, pues siento yo que distrofia tiene que ver con las células propias del hueso, ¿no? La osteopatía ya tiene que ver con otra característica, ¿no? De acuerdo, sí, señor. Y visualmente, ¿usted cómo cree que se pudiesen diferenciar, digamos, digamos, desde el componente radiográfico? O sea, ¿usted qué cree que está pasando en una y qué cree que está pasando en la otra? Pues no sé, pues si hay menor, digamos, referentes en las óseas, pues de pronto, pues podríamos perder ahí la densidad ósea desde el hueso, siento yo, ¿no? Aunque pues sin embargo, pues la osteopatía también puede estar, me imagino que asociada a eso. O sea, siento yo que no se podría diferenciar, no sé. Bueno, entonces, lo que usted está diciendo está totalmente lo cierto. Entonces, la osteodistrofia es una patología netamente de las células del hueso y efectivamente lo que pasa es que hay una pérdida de la densidad, ya vamos a hablar de dónde. Y la osteopatía es un proceso patológico secundario, en este caso asociado a otra cosa que ya les voy a hablar,
pero la diferencia entre una y la otra es que la osteodistrofia disminuye la densidad y la osteopatía la aumenta, ¿listo? De maneras diferentes, claro, pero es que es de alguna manera para que puedan entender que son patologías totalmente diferentes. Entonces, la osteopatía hipertrófica es secundaria a masas intratorácicas. Y cuando digo intratorácicas no es solamente pulmonar, también estamos hablando de pleurales, mediastinales, y lo que va a pasar es que el riego o el flujo sanguíneo va inclusive a generar algún tipo de hipertensión o aumento en el flujo, en el riego del miembro, ya sea torácico o pelviano, y eso hace que le empiece a hacer una osteoproliferación. Eso, en pocas palabras, hace que el hueso se forme nuevo hueso, pero la distribución de esa lesión es que es un patrón que parece espiculado, como en forma de cepillo. ¿Listo? La característica principal de esta patología es eso, que veo esa lesión y cuando voy al tórax me encuentro con una masa torácica primaria. Y la siguiente característica es que, por ejemplo, este es un dedo y estos son los cártilos. Afecta los huesos, pero no afecta la articulación. No hay lesión osteoproliferativa en la articulación. ¿Listo? Por ejemplo, un tumor primario pulmonar, y lo que se da es una reacción poliostótica que suele estar, digamos, asociado a periodos específicos de tiempo de acuerdo a la masa que esté ubicada. Y esta lesión, como visualmente uno dice es que es un patrón en forma de cepillo, no se ve tan bueno, efectivamente. Pero si no la biopsia, no va a encontrar patrones malignos, sino por el contrario, encontrar lesiones benignas porque son secundarias. Como les digo, está asociado al aumento de esa irrigación vascular que hay en el miembro torácico o pelviano. No afecta las articulaciones y lo que se va a dar es unas formaciones periosteales. ¿Cómo se ve? Si yo veo esto sin el antecedente de nada, yo les digo, hay que hacer una radiografía de tórax para ver si hay una masa primaria o si por el contrario, pues realmente es, por ejemplo, una lesión ósea primaria. Entonces, tenemos que se da ese empalizado, acá lo vemos muy bien, pero no afecta la articulación, no la afecta. ¿Listo? Miren, en forma de cepillo. ¿Cómo van a estar estos animales? Van a estar con mucho dolor, van a estar con claudicación, pueden tener inflamación de los miembros torácicos o pelvianos y pues van a ser pacientes que se van a quejar a la manipulación. ¿Hay duda de la osteopatía hipertrófica? Se afecta a pelvianos y que Afecta a miembros torácicos y pelvianos y puede tener inflamación, dolor, incomodidad, pues todo lo que tenga que ver con proceso inflamatorio, ¿no? pero o sea, es netamente tiene que darse en el tórax para que se dé eso. Como... Sí, tiene que haber una masa intratorácica para que sea esta patología. Si no hay una masa intratorácica, no es esa patología y empiezo a descartar lesiones óseas primarias. Ahora bien, la osteodistrofia, por su parte, como lo dijo Santiago, afecta directamente las células del hueso y esas células lo que va a hacer al, digamos, tener una lesión es que generan un tipo de lisis, ¿listo? Esta lisis se va a dar a nivel metafisial y se da en animales jóvenes. Entonces, ¿qué pacientes vienen a digamos, a nuestra valoración? Pacientes con claudicación, con fiebre, con dolor, inclusive fiebre no controlada y dolor que no se explican por qué. Cuando nosotros hacemos la radiografía, miren, les cuento, son pacientes que si la persona no sabe que esto existe, no lo diagnostica de manera fácil. Como les dije, uno no diagnostica lo que no conoce. Y el problema es que estos perros van a tener mucha incomodidad, mucho dolor que no va a mejorar con tratamientos inespecíficos, porque inclusive con tratamientos enfocados van a seguir presentando porque esta lesión es autolimitante, entonces puede resolver sola, pero puede no resolver con tanta facilidad.
Incluso pueden no pararse. Razas grandes, gracias, lisis focal en el área metafisial y son lesiones poliostomías generan, pues de acuerdo al periodo de tiempo en el que esté, puede estar afectado, por ejemplo, por el virus del distemper o predispuesto al virus del distemper, hipervitaminosis o anormalidades vasculares. ¿Qué va a pasar? Tenemos una fisis de crecimiento normal, acá la vemos, y se genera un signo característico que es un signo de doble fisis, es decir, en la metáfisis hay una pérdida de densidad ósea que se genera ahí y que eso está asociado a una osteodistrofia hipertrófica. Entonces, signo de doble fisis es la fisis normal y la lisis metafisial. Y como los animales jóvenes tienen una alta, digamos, una respuesta perióstica alta, se pueden dar afecciones periósticas evidentes. Paciente del hospital, signo de doble fisis, tenemos fisis en la fisis normal y una línea radiolúcida en la metáfisis. Esto es una reacción perióstica de un animal joven. Miren que se parece a un triángulo de Cotman, pero realmente es la reacción perióstica. Ahora bien, mírenla acá, signo de doble fisis, la fisis normal, que es esta, no es la línea blanca, es esa que les estoy señalando, y el signo de doble fisis aquí. Otro paciente diferente. Este es otro paciente diferente, miren el signo de doble fisis, tenemos la ulna y tenemos la otra línea. Acá, esta línea y esta que se genera acá. ¿Hay dudas de la osteodistrofia hipertrófica? Profe, ¿puedes colocar un momento la imagen anterior? Que no entendí muy bien. Por favor. ¿Esta? No, señora, la anterior. ¿Cuál de estas? De esa, sí, señora. Mira, ¿Profe? Señor. Y pierde densidad, ¿por qué se le llama hipertrófica? Osteodistrofia hipertrófica por la reacción perióstica. Ok, ¿Listo? señor. Mira, entonces viene la línea de la fisis y la otra pérdida de la densidad de la metáfisis. Sí, señora, muchísimas gracias. ¿Listo? Bueno, vamos con la siguiente patología, que es la condrodisplasia. Entonces, ustedes saben que todo lo que tenga que ver con cartílago se llama, pues digamos, como asociado a esto, al hueso subcondral o a los osteocondromas, por ejemplo. Y la condrodisplasia es una patología que asocia el crecimiento del hueso. Entonces, como el hueso crece a partir de la mineralización del cartílago que está en las fisis de crecimiento, cuando ese cartílago o cierra temprano o simplemente no es suficiente cartílago, el hueso empieza a crecer y a consolidar, pero empieza a crecer curveado, porque hay un, digamos, o cierre temprano o fallas en la osificación y eso hace que el hueso se empiece a curvear con el tiempo. Razas características de condrodisplasia: Basset Hound, Dachshund, algunos Bulldog. Y lo que se da es asociado a ese desorden de osificación endocondrial que ya les dije. Trastornos del cartílago y lo que hace es que haya un desarrollo anormal de los huesos largos. ¿Listo? Lo que va a pasar es que los miembros van a estar encorvados y va a generar como subsecuente con el tiempo signos de artrosis. ¿Por qué? Porque el hueso empieza a consolidar, se curva y el resto de huesos y articulaciones van a tener que compensar lo que ese hueso inepto no hizo. Entonces, por ejemplo, tenemos que el hueso se empieza a curvear
se empieza a curvear y eso hace que, por ejemplo, esta articulación esté inestable. Entonces, esta articulación está congruente acá y aquí hay una amplitud del espacio articular. ¿Listo? Típico Basset Hound, Dash Hound son los más característicos. Este es un paciente, el doctor Jorge Perilla, bueno, el paciente no, el perro que en ese momento era el doctor Jorge Perilla, tenía una condrodisplasia, un encorvamiento de los huesos, probablemente por una afección de osificación del cartílago, y tenía una displasia de codo subsecuente. Miren que acá el espacio está homogéneo y acá hay una amplitud del espacio articular. Ahorita más adelante vamos a ver los signos característicos de las afecciones de articulaciones. Profe, una pregunta. O sea, Señora, el problema ahí en la condrodisplasia, digamos ahí en esas razas, ¿es que sigue creciendo y se dobla o es una falla de la osificación? No entendí bien. hay muchas causas, pero la más común son fallas en la osificación, o que el cartílago es poquito, o que simplemente se cierra, ya que, como les digo, el cartílago no se osifica bien, o se osifica antes, o se osifica mal, lo que hace que el hueso, en vez de crecer a lo largo, empiece a crecer curveado porque no tiene para dónde más crecer. Gracias, profe. Profe, ¿hay algún tratamiento para ese o eso ya es paulatino? ¿Paulatino? El problema de esto es que no es solamente un hueso. Entonces, lo que se hace es manejar. Si es un paciente que ya tiene la predisposición racial, es poco común. Lo que se hace es cuidar las articulaciones, prevenir el desgaste articular. Bien, pero una opción, si es un hueso demasiado curveado, pero que solo fuera uno, sería una osteotomía. El problema es que son varios. Entonces, pues no es tan viable ni económicamente ni en recuperación, y que no asegura que los huesos consoliden igual. Denme un segundito, tomo algo y ya. Hay un perro peleón a mi lado. Bueno, resulta que habíamos hablado que las alteraciones metabólicas generan un cambio óseo que se da en varios huesos. ¿Cómo se llama ese cambio óseo? En donde se pierde la densidad o disminuye la densidad. ¿Cómo así, profe? ¿Cuál es la pregunta? Hace 8 días dijimos que había una pérdida o una disminución de la densidad ósea, pero no de un solo lugar, sino generalizado de varios huesos. Y que eso se asociaba a patologías metabólicas, en su gran mayoría, o nutricionales, ¿sí? ¿Cómo se llama cuando se pierde esa densidad de manera generalizada? Osteoporosis.
Osteopenia. Correcto, entonces la osteopenia es una pérdida de densidad ósea generalizada asociada en la mayoría de los casos a afecciones metabólicas o nutricionales. ¿Listo? Entonces, tenemos el hiperparatiroidismo secundario, que puede ser renal o nutricional en la mayoría de los casos. Se da en animales inmaduros y, como les digo, pueden ser renal o nutricional, y se da una osteopenia que suele ser fisiológica en compensación. Cuando hablamos de compensación es porque hay una falla en la fijación del calcio, ya sea por problemas directamente de la paratiroides o en todo el sistema, digamos, como de absorción renal. ¿Listo? Entonces, la nutricional suele ser todo el esqueleto y la renal tiene unas áreas focales más susceptibles, que en este caso son el cráneo. Entonces, ¿qué le ven a este cráneo? Profe, se perdió la imagen del cráneo. Se me apagó el celular. Me estaban contando que le veían ese cráneo, ya lo vuelvo a poner. Pues yo no lo sé yo, pero yo creo que hay una masa que está como a nivel de, pues no sé, yo lo veo una densidad demasiado más allá de la densidad ósea, no sé. Bueno, entonces acá me dice que hay una masa. ¿Dónde, Santiago? No, pues no sé si es una masa, sino que yo veo como una zona ahí delimitada como en el cráneo que está lateral. ¿Como por acá? Sí, esa que se ve ahí el borde, pero que no sé si eso sea algo así. No, la otra, la otra. ¿Acá? La, a la derecha de esa imagen. O sea, ¿Acá? lo que está en el borde. Más allá. ¿Aquí? No, profe, o sea, hacia la derecha suya. ¿Sí me entiende? O sea, ahí marco la nariz hacia la derecha, hacia el otro extremo. Por esa misma línea. A la derecha, no sé de dónde me dice. ¿Esto? No. ¿Esto? ¿Esto? Profe, no, o sea, es de la primera imagen. Ok. Sí, pero en el borde lateral derecho, ¿sí? Hay nodos laterales. Bueno, o sea, para que se ubique la imagen, ¿sí me entiende? Obviamente. Dorsal, ventral, Ah, caudal, yo creería que es hacia caudal, sí, por ahí. hacia caudal. ¿Como por acá? Ahí arribita de eso que se ve ahí como ¿Esto? que es, sí, Esas son las bullas timpánicas, son normales. sí. Ah, ok. ¿Qué le ven de raro adicional a eso? Primera pregunta.
¿Cómo están viendo los dientes? Normalmente los dientes, ¿a qué están adheridos? Normalmente los dientes, ¿a qué están adheridos? Los dientes de arriba, ¿a qué están adheridos? ¿Al maxilar? Al Al paladar. maxilar. Al paladar no, al maxilar. ¿Listo? Entonces son piezas dentales maxilares o piezas dentales mandibulares, que las mandibulares son estas. Y los maxilares pues están acá volando. No sé si yo solo veo los dientes, ¿sí? ¿Qué le hace falta a este perro? Hueso maxilar. No hay maxilar, ¿cierto? Entonces, hay una pérdida de densidad ósea, o sea, no hay maxilar. Ver osteopenia focalizada en el maxilar se asocia a una patología que se llama mordida de goma, ¿listo? Y es porque ahí hay una falta de reabsorción ósea por un hiperparatiroidismo renal secundario que, como les dije, era focalizado del cráneo, o bueno, más bien es muy típico en el cráneo, y eso hace que justo ahí no se fijen el calcio y eso hace que las piezas dentales parezcan nadando, literalmente. Diferente al hiperparatiroidismo nutricional secundario. Miren que todos los huesos están disminuidos de opacidad y esto en los animales de fauna silvestre es muy común en algo que se denomina enfermedad metabólica ósea. En los perros se llama hiperparatiroidismo nutricional secundario. Animales desnutridos. Dudas de lo que hemos visto hasta este momento, y no, por favor, desde hola, mi nombre es Juliana, mucho gusto, porque desde ahí no vale. Profe, ¿te puedes devolver a la anterior, a la nutricional? A la nutricional, sí, espérame, quito esto para que no se... ¡Ah! Entonces, ahí la lesión sería la de la flechita. O sea, ahí también es la pérdida de la densidad ósea. No, la lesión es toda la imagen, no hay densidad ósea adecuada. La flechita está mostrando algo. Cuando un hueso le falta calcio, es común que presente fracturas patológicas, es decir, como el hueso está tan débil, se puede fracturar en cualquier momento. Tiene una fractura patológica, pero la lesión es toda la imagen en donde hay hueso. Gracias. Las paisas gritan mucho. Bueno, Profe, señor, ¿en la panosteitis se puede llegar a tratar con antiinflamatorios? sí señor, se pueden llegar a tratar con antiinflamatorios. Como es una lesión benigna, después de manejarlo con antiinflamatorio y ser autolimitante también, pues suelen o dejar una cicatriz y ya, o inflamarse y después resolver. Vale. Bueno, aquí vamos a ver varios segmentos. Entonces, las articulaciones tienen varias patologías. Yo aquí les voy a repetir les voy a decir unas y luego les voy a repetir en otros lugares. Pero las lesiones suelen ser muy parecidas, no importa la articulación. Entonces, ¿qué es una articulación en el esqueleto apendicular? Cómo un hueso interacciona con otro, cómo un hueso articula con otro. Entonces, hay diferentes tipos de articulaciones esferoidales, por ejemplo, como la cadera,
articulaciones en forma de, bueno, acá no hay tanto de silla de montar, pero sí hay articulaciones donde hay flexión, extensión, abducción, aducción, que eso lo habíamos visto en el posicionamiento precisamente de esas articulaciones. Resulta que las articulaciones van a estar caracterizadas porque vamos a hacer efectivamente dos proyecciones ortogonales, pero tenemos poco contraste del tejido blando porque suelen ser lugares donde hay poco tejido blando. Lo que hace que nosotros cuando hagamos articulaciones, pues vamos a tener que a veces jugar más con el contraste asociado al kilovoltaje y menos con el, digamos, con esa densidad excesiva porque no tenemos gran tejido blando allí. ¿Listo? Vamos a jugar con el centrado y el colimado. Centrado que la articulación que yo quiero ver tiene que quedar en toda la mitad y el colimado que debe quedar el hueso largo proximal y el hueso largo distal. Radiografías en estrés. Por favor, ¿quién me dice que es una radiografía en estrés? En flexión, Correcto, entonces, habíamos dicho que las radiografías dinámicas son en la columna, ¿cierto? Extensión, flexión, pero en la columna. Y las radiografías en estrés serán en articulaciones, flexión, extensión, abducción, que era fuera del plano, y aducción hacia el interior del plano. ¿Listo? También se puede hacer rotación, supinación, pero nuestros pacientes no supinan como nosotros. Entonces no hacemos tanto alteraciones de supinación. El contraste es débil, miren digamos las lesiones, los tipos de radiografías en estrés, extensión, tracción, que la jalo, que hago como el posicionamiento normal de acuerdo al peso del animal, rotación y abducción o aducción, ¿listo? Aducción hacia afuera, aducción hacia adentro. ¿Cómo se hace una radiografía en estrés? Si yo tengo una articulación como los carpos y los tarsos, que son las que más comunes hacemos en estrés, lo que hacemos es que ponemos una palita en forma que normalmente es de madera y ponemos aquí una soga, una cabulla, un cordón, cualquier cosa que sea radiolúcida y hacemos ya sea la abducción hacia afuera o la aducción hacia adentro. La flexión que estamos haciendo ahí, ya sea abducción o aducción, debe coincidir con el lugar en donde estamos poniendo digamos, como el sostén, porque si yo solamente jalo hacia allá sin este sostén, pues lo que va a pasar es que no se va a formar bien el estrés y por el contrario lo que estoy haciendo es girar la pata. ¿Listo? Ejemplo, acá ponemos una cuerdita, jalamos y hacemos el estrés. ¿Qué tenemos que evaluar en una articulación? Los tejidos blandos periféricos, el alineamiento o la alineación de la articulación, el hueso subcondral. ¿Qué es el hueso subcondral, chicos? ¿Qué creen que es el hueso subcondral? Entonces a uno en la carrera casi no le hablan del hueso subcondral. Entonces está una articulación, por ejemplo, vamos a hablar de el húmero, el cóndilo humeral, que es este. ¿Sí? Tenemos que aquí entre el húmero y el radio, este sería el radio, ¿qué hay aquí? Denme un segundito.
¿Qué hay aquí? ¿Hay líquido sinovial? Recuerden que no todas las articulaciones son sinoviales. Sí hay líquido sinovial, pero ¿qué es lo que más hay en un espacio articular? Cartílago. Cartílago, ¿cierto? Resulta que el espacio que la mayoría está ocupando el cartílago, el hueso tiene un borde súper delgadito que también se parece al cartílago, pero no es cartílago. Ese pedacito de hueso es como blandito. Y no es que no sea hueso, lo que pasa es que acá hay algo que se llama el hueso subcondral. Debajo o encima, en este caso, del cartílago. Pero el hueso subcondral es un reflejo del cartílago, porque yo en radiografía no veo el cartílago. Pero si hay algo de lesión en el hueso subcondral, me está indicando que puede haber algo en el cartílago que no esté bien. ¿Listo? Ya vamos a ver lesiones, ya les cuento. ¿Listo? Ver si hay neoformaciones óseas. Entonces vamos a empezar con el maravilloso hueso subcondral, que como les digo, no se lo mencionan tanto en la carrera, pero se lesiona. Y al lesionarse me da indicios en la radiografía. Entonces es un hueso no visible a primera impresión porque está pegado al hueso grande, a menos que se mineralice o que realmente tenga una muesca, una lesión asociado a un reflejo del cartílago. Puede tener microfracturas, esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? ¿Qué es la esclerosis? Bueno, pues yo estaba acá mirando y dice que es una infección que se produce cuando el sistema inmunitario ataca el encéfalo y la médula espinal. Bueno, esa es una definición de esclerosis, pero suele ser esclerosis múltiple asociada a una como formación de células, una replicación celular muy común en mujeres, en edad reproductiva, pero bueno, no, esa esclerosis no. La esclerosis a nivel óseo es un aumento de densidad asociado a que se inflama el hueso, ¿sí? Y esa inflamación del hueso se da porque el cartílago se empieza a desgastar. Y al desgastarse, un hueso roza con otro. Denme un segundito. Es que no había pedido nada para comer porque dije, bueno, solo voy a tomar algo, pero me antojaron. Entonces acá, bueno, continuemos. Entonces, esclerosis y necrosis, que es una, digamos, ahí hay un tejido muerto en donde las células pueden o no estar con procesos infecciosos o no, ¿listo? ¿Qué es el hueso subcondral? Entonces dijimos que el hueso subcondral era un reflejo del cartílago. Cuando hay patologías como la osteocondritis disecante, la osteocondritis disecante es una inflamación de ese cartílago que hace que el hueso se pierda, se diseque. Entonces el hueso normal viene acá y literalmente se genera una muesca en el hueso.
esto que está afectándose acá es el hueso subcondral, que es un reflejo del cartílago. ¿Listo? La osteocondritis disecante es una patología que no solamente se da en el húmero, se da en varias partes, que tiene unas predilecciones, como por ejemplo el húmero, el fémur, la tibia, pero esos huesos es porque el cartílago suele inflamarse un poco más por el peso. ¿Listo? ¿Qué otras cosas evaluamos en la articulación? Estamos hablando de la generalidad de las articulaciones. Que el espacio articular esté homogéneo. Entonces dijo Santiago la vez pasada, es muy ingeniosa la manera de hacer, digamos, comparaciones, pero vamos a hacer una en este momento. Resulta que ustedes se acuerdan de Mario Bros, ¿cierto? Entonces acá, estas son las montañitas por donde corría Mario Bros. Entonces, mis dibujos son tiernitos. Entonces viene Mario Bros acá. Ese es Mario Bros y el que me diga que no, ya sabe. Entonces, viene Mario Bros corriendo. Le falta el sombrero, profe. Ay, sí, perdón. Y le falta el bigote. Así se parecía a Camilo. Pero bueno, no importa. Vamos a continuar. Resulta que Mario Bros siempre tiene que pegar brinquitos, ¿cierto? Entonces, en este caso, la articulación es el brinquito. ¿Bien? Listo. Resulta que la articulación debe ser congruente, es decir, homogénea. Es decir, que los brinquitos que se peguen sean en relación al espacio articular. Es decir, que tiene que hacer esto. Por ende, al ser congruente, este espacio es igual a este. ¿Listo? Pero resulta que Mario Bros, a ustedes les pasó, estoy totalmente segura, el que no me avisa y le presto esos jugueticos que le ponían a uno cuando era chiquito, que no me acuerdo cómo se llamaba, el poli, esa vaina, que cuando saltaba acá, pues quedaba ahí, ¿cierto? O hacía esto, entonces pegaba un brinco, pero que no era acorde a lo que debía hacer. Entonces, cuando eso pasa, es porque el espacio articular o se reduce o se amplía. Entonces, esto es homogéneo en relación a esto, pero aquí hay una incongruencia articular. Miren que el espacio ya no es igual al resto, se disminuyó. Y acá volvió a ampliar de manera patológica. ¿Qué está pasando acá? Viene homogéneo el espacio articular, viene normal, y que ahí le tocó quedarse Mario Bros porque por acá no pasa ni Chiras. Si estuviera pequeñito, miren que acá ampliaría nuevamente. Entonces, las incongruencias articulares es que el espacio articular no sea homogéneo. ¿Listo? Entonces, la amplitud de ese espacio articular acá puede ser más amplio o menos amplio, y eso me está diciendo que en esta zona, por ejemplo, hay lesiones de tendones, del cartílago, luxaciones, bueno, 1001 causas. Denme un segundito. Voy a dejar de compartir porque como el celular se me descargó, voy a avisarle a mi tía porque está preocupada en la casa. Entonces, dame un segundo.